No cabe ninguna duda de que la ciencia médica ha avanzado a pasos agigantados, sobre todo en décadas recientes. Cosas que antes se daban por hecho, con el paso del tiempo han sido desmentidas o modificadas. Antiguamente, por ejemplo, los estudiantes de medicina aprendían que para el cerebro humano, el sueño era una especie de alimento. Si una persona no dormía, podía esperar una muerte segura y a corto plazo. Sin embargo, la historia de la medicina ha recogido casos absolutamente insólitos de personas que sobreviven a pesar de dormir muy poco o nada. Uno de estos casos se conoció a mediados del siglo XX. Por esas fechas, en Trenton, New Jersey, se descubrió a un recio y excéntrico anciano quien vivía en las afueras del pueblo en una humilde casucha de madera y cartón. Tenía entonces cerca de 90 años de edad. La casa era como muchas otras de aquella área, poblada por la gente más pobre de la región. Pero esta tenía una diferencia muy notoria. En la casa de Al Herpin no había cama, tampoco un catre y tampoco una hamaca. No existían estos muebles por una sencilla razón. En toda su vida, Al Herpin no había dormido ni siquiera una siesta. Esto, claro, era lo que él aseguraba. Para tratar de comprobar o desmentir la increíble aseveración de este hombre, docenas de doctores lo vigilaron día y noche en relevos por equipos y finalmente todos quedaron igualmente asombrados. Se dieron cuenta de que en efecto Herpin no dormía y que tampoco moría por ello, aunque se creía que la muerte era consecuencia inevitable de una vigilia prolongada. De hecho, Herpin, a sus 9 décadas de edad, había vivido más que muchos doctores que lo habían examinado y estudiado antes. Doctores que cada noche dormían entre 6 y 8 horas. La mentalidad de Herpin era superior a la media, su salud y apetito eran normales y además desempeñaba varios pequeños trabajos para satisfacer sus humildes necesidades económicas. Desde luego, después de un día de labores, Herpin se sentía cansado, pero como era incapaz de dormir, simplemente se dejaba caer en su silla favorita, una mecedora que había rescatado del basurero municipal, y se ponía a leer hasta que se sentía repuesto y descansado. Después de una de esas extrañas pausas, estaba listo para iniciar una nueva jornada. De todos los doctores que analizaron a Herpin, ni uno solo pudo encontrar una explicación de su fantástica insomnia crónica. Pero el viejo Al creía, junto con su madre, fallecida años antes, que esa incapacidad para dormir se debía a un severo accidente que ella había sufrido unos días antes de que naciera Herpin. Cabe mencionar que cuando Al Herpin dejó este mundo, nadie había podido dar con una explicación científica de su increíble insomnia. Otra víctima de la ausencia de sueño fue David Jones, de Anderson, Indiana. Muy conocido en su pueblo, sobre todo después de que fue objeto de un artículo en el diario local. Este fue publicado el 11 de diciembre de 1895 y en este se informaba a los lectores lo siguiente. David Jones, habitante de nuestra ciudad, quien atrajo la atención de toda la profesión médica hace 2 años, cuando pasó una temporada de 93 días sin pegar los ojos, y el año pasado cuando pasó otra de 131 días, ha comenzado otra jornada de insomnia que presiente será mucho más seria que las anteriores. Hace 3 semanas le tocó ser parte del juzgado ambulante del condado y a la fecha no ha dormido en 20 días con sus noches. Come y habla también como siempre y se le ve lleno de energía y muy activo. No sufre de efectos negativos causados por su falta de sueño, como tampoco los padeció cuando dejó de dormir durante aquellos 131 días. En aquella ocasión nunca dejó de atender los asuntos de su granja. Ahora dice que tiene la sensación de que nunca más volverá a dormir en lo que le queda de vida. No parece preocuparle el prospecto de esa larga y tediosa vigilia.
El señor Jones no puede señalar una causa precisa de su anormalidad, pero piensa que posiblemente fue inducida por el uso que hacía del tabaco en su infancia. La profesión médica, que como sucedió en el caso de Herpin, hizo de Jones objeto de largos y exhaustivos estudios, nunca pudo determinar realmente las causas de su esporádica e insólita insomnia, y a fin de cuentas dejó de hacerle caso. Eso sí, jamás se pudo comprobar que su insomnia fuera fraudulenta. Otro extraordinario caso de insomnia inexplicable ocurrió en Cegléd, Hungría. Ahí, cierto día de 1911, una señora de nombre Raquel Szagyi despertó con un dolor de cabeza espantoso. El dolor resultaba tan insoportable que acudió prontamente con el doctor de la familia, quien le informó que probablemente estaba durmiendo demasiado. Semejante diagnóstico puede parecer ridículo, pero a la postre quizá no estaba tan equivocado, ya que a partir de aquella consulta médica y hasta el día de su muerte en 1936, la señora Raquel Szagyi no volvió a dormir en absoluto. Esto fue a lo largo de 25 años, 2 meses y 11 días. En décadas más recientes se han presentado otros casos que siguen intrigando sobremanera a muchos médicos de diferentes disciplinas. El 29 de noviembre de 1960 entró caminando a la capital española un campesino. Desde luego, miles de personas entran diariamente a pie a Madrid, pero este hombre no era como los demás. Su nombre era Valentín Medina y tenía 61 años de edad. Había recorrido a pie 224 kilómetros desde el sur de Castilla en 4 días con sus noches, con solo breves descansos a la vera del camino cada vez que le dolían los pies. Pero, ¿por qué había hecho aquel viaje tan difícil? El objetivo del señor Medina era visitar a los doctores del hospital provincial para que lo examinaran con la esperanza de que pudieran curarle su ininterrumpida insomnia. El médico de su pueblo fue quien le había recomendado acudir a la capital, ya que se había visto incapaz de ayudarle. Antes que nada, los médicos del hospital provincial se pusieron en contacto con el doctor del señor Medina, quien les aseguró que conocía al insomne desde la infancia. Señaló que su padre, médico también, había tratado a Medina más de 50 años antes y que ni padre ni hijo lo habían visto dormir en toda su vida. En Madrid, Medina fue sometido a todo tipo de análisis y pruebas. Tras la más minuciosa observación del campesino, los médicos quedaron convencidos de que no dormía, pero no pudieron dar con el motivo de la insomnia. Finalmente, impresionados por la sinceridad y la pobreza del hombre, le pagaron el viaje de regreso a su pueblo natal y Medina viajó por ferrocarril por primera vez en su vida. Antes de dejar Madrid, el campesino declaró a la prensa: «Trabajo como bestia, nunca me canso de trabajar. Cuando tengo que firmar algo, pongo mi huella digital, aunque me gustaría saber leer y escribir. Las noches se me harían más cortas si supiera leer libros. Toda mi vida, mientras el resto del mundo duerme en santa paz, lo único que hago es estar sentado frente a la chimenea de la cocina, esperando a que cante el gallo». Poco después, los médicos del hospital provincial que habían estudiado a Medina le enviaron a su pueblo una receta para un compuesto medicinal de varios tranquilizantes muy potentes. Claro, esto esperando que con aquellas drogas llegara por fin el sueño a la vida del campesino. Sin embargo, unas 3 semanas después, llegó a Madrid una carta del médico del pueblo de Medina, quien daba las gracias por las atenciones de los médicos capitalinos, informando sobre su insólito paciente. Ha dejado de tomar los somníferos que le recetaron. Cuando se cansaba, tomaba la preparación, se le dormían los pies, pero él no conciliaba el sueño. Un año más tarde, otro caso europeo de insomnia extraordinaria fue conocido a nivel mundial. En agosto de 1961, Eustace Burnett cumplió 81 años de edad. Era un agricultor retirado que se había instalado en Leicester, Inglaterra, en una tranquila comunidad de granjeros dedicados a disfrutar en paz los últimos años de sus vidas.
Burnett era un viejo como cualquier otro, salvo por el hecho de que, al igual que Valentín Medina, jamás conciliaba el sueño. Curiosamente, la vida de Burnett transcurrió normalmente hasta que cumplió 27 años. Entonces, como él mismo diría, me quedé sin ganas de dormir. Durante el resto de su vida habría de pasar las noches leyendo libros, periódicos y revistas, escuchando la radio o resolviendo crucigramas, mientras los demás miembros de su familia dormían a pierna suelta. Durante una temporada acudieron a Leicester doctores de toda Europa para conocer y estudiar a Burnett y pudieron comprobar sin lugar a dudas que el granjero retirado nunca dormía, aunque gozaba de excelente salud. Desde luego, la condición de Burnett constituía todo un desafío y los médicos experimentaron con diversos métodos para intentar conseguir que el viejo conciliara el sueño. Todos sus esfuerzos fueron en vano y solo terminaron desperdiciando su tiempo y el del insomne. Intentaron con tranquilizantes y somníferos, pero estos solo provocaban intensos dolores de cabeza. Cuando finalmente los médicos se dieron por vencidos y dejaron en paz a Burnett, el granjero volvió a su rutina normal. Cada noche pasaba 6 horas en cama para darle descanso a su cuerpo, pero su mente permanecía despierta, completamente alerta y activa. Además de los casos mencionados, hay otros de gente famosa que se supone que también sufrían de insomnia. Podemos mencionar a Napoleón Bonaparte, quien se supone que pasó sus conquistas durmiendo un promedio de solo 3 o 4 horas diarias. Otro caso, el estadista inglés Winston Churchill, quien se decía que tenía 2 camas en su recámara. Cuando no podía conciliar el sueño en una, se cambiaba a la otra. A veces así pasaba las noches yendo de una cama a otra. Otro caso, Catalina II, la Grande, emperatriz de Rusia, quien trataba de aliviar su insomnia haciéndose cepillar el cabello durante horas. A veces ni siquiera eso la ayudaba. Un caso más, el escritor Charles Dickens, quien estaba convencido de que para controlar su insomnio debía cuidar la ubicación de su cama y la posición en que se acostaba. Siempre se aseguraba de que la cabecera de su lecho apuntara al norte y después se ubicaba exactamente en el centro de la cama antes de intentar dormir. No siempre lo conseguía. Un caso más, Thomas Alva Edison, quizá el inventor más prolífico de todos los tiempos, quien durmió notablemente poco durante su vida. Después de sus larguísimas y agotadoras jornadas, solía dormir una siesta de 30 a 60 minutos y volvía al trabajo completamente repuesto. También dentro del mundo del espectáculo hay casos así. Se dice que la legendaria diva norteamericana Marilyn Monroe ingería hasta 20 tabletas de fenobarbitol al día para tranquilizarse y dormir. Todo indica que, desgraciadamente, este hábito la llevó a la muerte.